Bueno, mis hermanos, buenas noches. Con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando lo que hemos venido tratando en Génesis, ¿cierto? Acerca de José. Hemos venido con esa serie que principalmente es lo de Hebreos, acerca de la fe en Hebreos, ¿cierto? Pero nos desviamos a Génesis porque estamos viendo acerca de la fe de Jacob y la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Listo? Entonces vamos a Génesis en el capítulo 47. La vez pasada, hace 8 días, habíamos tratado cuando Jacob regresaba a Egipto y se encontraba con José, ¿cierto? Y que José pues los recibió y había hablado con Faraón y les había dicho que cuando hablaran ante Faraón dijeran que eran pastores de ovejas y que les permitiera tener una tierra donde ellos pastorearan las ovejas y que se quedaran ahí. Y Jacob tiene la oportunidad y la posibilidad de verse con Faraón, porque José va y presenta a 5 de sus hermanos, los lleva ante Faraón y también lleva a su padre y ahí los presenta, ¿cierto? Eso lo vimos la vez pasada. Quiero que leamos un versículo relacionado con eso que vimos la vez pasada, está en Génesis, en el capítulo 46, capítulo 47. Cuando Faraón habla con Jacob, mire lo que le dice, 47:7, como para que empatemos la historia y sigamos. 47:7 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Eso lo mencionábamos la vez pasada, como Jacob a sí mismo se veía como un peregrino. Esa traducción también es jornadas. Y no solamente él, sino que él veía como peregrino también a sus antepasados, porque ahí lo dice, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, Jacob tenía muy claro que él era un peregrino. Y también tenía clarísimo, lo había aprendido, que asimismo fueron sus antepasados, sus padres, o sea, su papá, que era Isaac, y su abuelo, que era Abraham. Porque es que Abraham había vivido con ellos en tiendas. En su propia tierra vivía con ellos en tiendas, no en casa. Y les había enseñado a ellos que estaban ahí de manera temporal porque ellos estaban esperando a una ciudad que Dios les iba a dar. Abraham vio a Jesús, porque así dice la Biblia. Jesús mismo dijo, Abraham vio mi día y se alegró. O sea, desde Abraham ya estaban viendo y esperaban al Salvador. O sea que Jacob sabía que venía una ciudad mejor y él andaba como peregrino en la tierra. Y también el hecho de que él ahora estaba volviendo a Egipto, pero él en Egipto, él no era de Egipto, él sabía que él iba a regresar ya pues cuando muriera, porque Dios le había dicho que iba a morir y que ya luego sus restos los iban a traer a Canaán. Lo había dicho en el capítulo anterior, eso lo leímos antes, en el capítulo 46. Mire lo que cuando Jacob salía a buscar en camino hacia Egipto, mire lo que pasa en el 46:2. Y habló Dios a Israel y Jacob en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. En el 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, Dios ¿cómo? Claro, la promesa de que lo iba a multiplicar en Egipto, pero que también iba a volver a Canaán, pero que iba a morir en Egipto. La mano de José cerrará tus ojos. O sea, hasta ahí. Él ya sabía pues que iba a morir en Egipto. Entonces, volviendo ahí, la parte cuando se encuentra con Faraón, para que sigamos con la historia, la expresión cuando dice, pocos y malos han sido los años de mi vida. O sea, Jacob reconocía ya que su vida realmente no tenía mucho sentido si no estaba el Señor en medio de él. Porque él ante Faraón hubiera podido decir, no, Faraón, imagínese que cuidado que tumba la cámara. Yo cuando era pequeño
le robé la bendición a mi hermano. Engañé a mi suegro no sé cuántas veces y yo, o sea, él hubiera podido hablar de sus logros ante Faraón. ¿Sí? Como cuando uno se presenta ante una persona eminente, pues uno ¿qué le va a decir? Uno le va a decir de las cosas buenas, de las capacidades que uno tiene, ¿cierto? O de lo bueno que uno ha hecho como para que el otro lo admire. Pero ¿qué hace Jacob? Pocos y malos han sido los días de mi peregrinación, como entendiendo de que él puede haber tenido muchos logros, puede tener riquezas, puede tener muchos hijos, ¿cierto? Porque eran bastantes hijos los que él tenía. Pero no. Él ya reconocía que antes de esas cosas materiales que puede tener, el propósito era el Señor. Y su fe la estaba expresando de esa manera. Entonces vamos ahí, eso lo leímos la vez pasada. Sigamos, leámoslo de corrido y empatamos donde quedamos. En el 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Ahí quedamos la vez pasada, ¿cierto? Y también estamos viendo en la historia cómo la historia de José nos muestra de una manera muy clara a Jesús mismo. Y lo que mencionaba la vez pasada era que Faraón siendo figura de Dios y José siendo Cristo, ¿cierto? Ninguno de ellos podía presentarse ante Faraón. La única forma en que ellos pudieron acercarse ante Faraón fue por medio de José, porque José los trajo y los presentó. Pero porque José era el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Lo mismo ocurre con Dios. O sea, ninguno de nosotros podemos ir directamente a Dios por nosotros mismos. Solo si Jesús nos presenta ante el Padre podemos acercarnos a él, de resto no podemos. Si Jesús no está en el medio, no nos reciben, ¿sí? Si José no los lleva, Faraón no los recibe. Empezando de que ellos eran inmundos para los egipcios. Así como delante de Dios nosotros, nuestro pecado hace que seamos inmundos delante de él. Pero Jesús, al morir por nuestros pecados, nos reviste de él y nos cubre y nos lleva ante su presencia. Exactamente como pasó acá. Y otro detalle que mencioné la vez pasada era que José se presentó con 5 de sus hermanos. Y leíamos en Efesios cómo Jesús, después de haber ascendido a los cielos, dice que dio dones a los hombres y a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. 5. ¿Sí ven? Después de la resurrección, así como él tomó 5 de sus hermanos y los llevó ante Faraón, así mismo Jesús cuando Jesús resucita, da esos los llaman hombres dones, hombres regalos, hombres ministerios, que Jesús levanta cuando ha resucitado y los presenta ante el Padre. ¿Y cómo le dice Faraón a José? Le dice, si entre sus hermanos hay hombres capaces, ponlos como mayordomos de mi rebaño. ¿Qué es lo que dice el Padre y le dice al Hijo? Si en medio de la iglesia hay hombres que van mostrando fruto y capacitados para pastorear en medio de la iglesia, que sean los que pastoreen. ¿Sí me hago entender? O sea, toda esa figura está ahí presente también. Eso es una historia muy antigua. Imagínense hace cuántos años pasó esto. Pero es una historia totalmente reciente, porque nos muestra claramente cómo es la obra de Cristo, ¿cierto? Y cómo se mueve en medio de nosotros. O sea, es más vigente que cualquier otra cosa. Ahora sí sigamos leyendo en el 13. No había pan, ahí quedamos la vez pasada, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Ahí vamos a detenernos en varios aspectos. El primero es ver cómo se está cumpliendo lo que Faraón había soñado, ¿cierto? Lo que Dios le había mostrado a Faraón previamente, que habían 7 años de mucha hambruna. O sea, mucha. Imagínense 7 años en que ellos no pudieron sacar las cosechas porque en Egipto había mucha agricultura. El río Nilo se crecía, regaba las tierras y eso servía para la agricultura de ellos. No tenían esas cosechas, no tenían comida. Era muy severo lo que estaba pasando. Y la única forma en que ellos podían tener
o superar esa hambruna que tenían era yendo a José. Y tenían en un principio, podían comprar las cosas que ellos, porque José había recogido grano, durante 7 años había recogido y tenía demasiado para los 7 años de hambruna, ¿cierto? Entonces noten cómo José se convierte, por decirlo así, en un salvador, porque todos iban a morir de hambre, no había esperanza, tenían que ir ante José y José tenía la única comida disponible para salvarlos de esa hambruna, la tenía José, el mediador, así como pasa con un Cristo. O sea, en medio de nuestros pecados y toda la sociedad en medio de su pecado está condenada a la muerte, no tiene ninguna esperanza. Por más de que el hombre invente el humanismo, ¿cierto? La buena moral, la buena ética, ahora con tantas ideologías que aceptan, por más que el hombre invente cosas, está condenado a la muerte. ¿Cuál es la única esperanza que tiene uno para salvarse de esa muerte? Es Jesús, no hay otra. Así como ellos, la única esperanza que tenían era ir a José, se iban a morir de hambre, y si no iban a José, no tenían otra manera de sobrevivir. Así mismo pasa hoy en día. No tenemos otra manera de sobrevivir si no es por medio de Cristo. El que no cree en Cristo ya es un muerto en vida. Que no lo acepte la sociedad, ¿cierto? Que crea que estamos locos porque lo decimos de esa manera o porque la Biblia lo dice así. Pero realmente el que no cree en Cristo ya está muerto. Por más buena moral que tenga, ¿cierto? Por más buen hijo, esposo, padre que sea, está muerto si no tiene a Cristo. Quiero comparar esto con varias cosas. Vamos a leer varios pasajes y ahora volvemos acá. Vamos a Génesis 22. Años antes, en el capítulo 22, mire lo que Dios le prometió a Abraham. Génesis capítulo 22, desde el verso 16. Eso fue cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a Isaac. Abraham lo iba a sacrificar y finalmente Dios lo detiene y provee un cordero, ¿cierto? Y mire lo que Dios le dice después de eso, desde el 16. Y dijo, por mí mismo he jurado dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, le está diciendo a Abraham, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto mire lo que Dios le dice a Abraham. En este punto apenas tenía Isaac, tenía como 13 años, no tenía más descendencia. Mire lo que le dice, te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y mire esta parte, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahí hay dos expresiones que quiero resaltar. La primera es esta, será en tu simiente. Simiente es la semilla, ¿cierto? La descendencia de Abraham. En la descendencia de Abraham iban a ser benditas las naciones de la tierra. O sea, iba a haber una bendición para todas las naciones. Y mire que de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nace José. Y ahora en José todas las naciones de la tierra estaban siendo salvas porque estaba proveyendo el pan que necesitaban en medio de la hambruna. O sea, ahí se estaba cumpliendo parte de esta promesa, como una figura, como un anticipo de la realidad que iba a venir después en Cristo. ¿Sí me hago entender? Dios le dice a Abraham, en tu descendencia las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y mire lo que está pasando ahora con José. José era la descendencia de Abraham y las naciones estaban siendo bendecidas porque estaban siendo salvas de esa hambruna por la que estaban pasando. O sea, se está cumpliendo, claro, era un descendiente. Ahí se está cumpliendo esa palabra. Digo que se está cumpliendo porque la realidad y la verdadera promesa se cumple en Cristo. Mire que ahí le dice, claro, es el verdadero pan. Mire que le dice que en tu simiente, mire lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas, porque la Biblia misma le responde una de las preguntas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, capítulo 3, verso 16. Está hablando Pablo acerca de la ley, del Espíritu, del pacto antiguo, del nuevo pacto, de las promesas, de lo que había que hacer, de lo que ahora había que creer, ¿cierto? Gálatas capítulo 3, verso 16. Y ahora lo que dice Pablo, o bueno, el Espíritu por medio de Pablo dice, ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas. Acabamos de leer una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y a su simiente. Y mira lo que dice después. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y ahí dice quién es. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí ve que la Biblia lo explica ahí? ¿Cuál es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham que se refería Dios en la promesa es Cristo. O sea que cuando Dios le dijo a Abraham hace tantos años atrás, cuando le dice, en tu simiente serán benditas las naciones, le estaba diciendo, en Cristo las naciones van a ser salvas. ¿Sí lo ven? Porque aquí le está diciendo que la simiente de Abraham es Cristo. Entonces cuando vemos en José, estamos viendo como una figura, algo previo de lo que iba a ocurrir realmente después. En José trajo la salvación, trajo pan momentáneo para salvarlos de la hambruna. Esa era como una especie de primicia, ¿cierto? Pero la realidad fue que luego vino Cristo, la simiente de Abraham, y Cristo nos trajo salvación, salvación de nuestra muerte y condenación eterna. ¿Sí ven cómo se cumple y cómo la figura es exactamente similar? Todo el mundo está condenado a la muerte. La única salvación que tenemos es ir a Cristo. Así como en la época de José, todos estaban condenados a morir de hambre, todos. ¿Cuál es la única opción que tenían? Tenían que ir ante José porque él era el que tenía la comida que ellos necesitaban. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces la simiente de Abraham es Cristo. Ahora miremos lo que decía Pipe. Miren lo que dice Juan 6:47. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahora volvemos a Génesis, miremos primero Juan. Capítulo 6, verso 47. Dice así, está hablando Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Mire que allá en la época que hablamos de José, se están muriendo de hambre. ¿Y qué les daba José? Pan. Dice ahí que la tierra no había pan y que José era el que les daba pan. Y ahora que dice que la simiente de Abraham, que es Cristo, y que dice Cristo de él, yo soy el pan de vida. O sea, como que la realidad de todo lo que estaba pasando es que Cristo era el pan que iba a descender para alimentar nuestra hambre y podernos salvar de esa muerte a la que estábamos destinados. Jesús dice ahí, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, y mire cómo lo compara también con el maná, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná era una provisión que Dios daba, ¿cierto?, en el desierto, para que ellos todos los días se alimentaran, pero es otra figura de Cristo, otra figura de Cristo. En el 50, eso lo cantamos ahora, este es el pan que desciende del cielo, o sea, Cristo, para que el que de él come no muera. Así como el maná, ¿de dónde venía el maná todos los días? Del cielo. ¿Qué hace Cristo? Pues Cristo vino del cielo porque el Padre lo envió desde el cielo, por eso está comparándolo acá. Este es el pan, o sea, el mismo que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Cómo hacían en la época de José? Tenían que comer el pan que José les daba, si no se morían. Aquí pasa igual, el que no coma de Cristo se muere. En el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, miren tan claro cómo Jesús está diciendo que Él mismo es el que se está entregando por nosotros y Él es el pan que debemos comer para que no muramos eternamente. ¿Sí? Como en José vemos una figura, ¿cierto? Como un dibujito. Ah, sí, mira, Él les da pan para que ellos no mueran. Ah, pero en Cristo Él mismo es el pan que descendió del cielo para darse a sí mismo por nosotros, para que no muramos eternamente. ¿Sí ven cómo se cumple? Ahora miremos otra cosa que me parece más bonita todavía. Mire lo que dice Mateo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús
Jesús es el pan del cielo, ¿cierto? Lo acaba de decir. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La expresión que quiero mostrar ahí es dónde nació Jesús. En Belén. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Belén? Significa casa del pan. Belén significa casa del pan. Es la expresión Beth Lehem, que es casa de pan. O sea que Jesús, que es el pan del cielo, nació en la ciudad que se llama casa del pan. ¿Sí ven esas cosas que no son casualidad? Es como decir, Belén es una panadería y Jesús fue concebido en la panadería, porque era el pan del cielo. ¿Sí me hago entender? ¿Quién es la casa del pan? Pues donde venden en las panaderías. ¿Y dónde consiguieron el pan? Pues en la panadería. ¿Y dónde nació Jesús? En la casa del pan. Pero no cualquier pan, ¿cierto? Es el pan que del cielo descendió. Y ahí cuadra perfectamente la historia. Y es el pan que es suministrado a nosotros para que no muramos eternamente. No tenemos otra alternativa. El hombre puede tener alternativas, pero es que todas lo condenan. La única alternativa es Cristo. Del pan que descendió del cielo y que nació en la casa del pan. Nació en Belén. No es casualidad. Por eso la profecía decía, lo voy a leer que aquí la tengo. En Miqueas decía, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esa es una profecía que está en Miqueas, en el Antiguo Testamento. O sea, Dios ya había dicho que Jesús iba a nacer en Belén. Belén de Efrata. No es ninguna casualidad. O sea, Dios lo tenía perfectamente calculado. Claro, si él iba a mandar el pan, tenía que nacer en la casa del pan, ¿sí? Y se cumple la profecía. Entonces ahora sí volvamos a Génesis. Estamos haciendo todo este paréntesis para ver cómo la figura de José que hemos venido estudiando y hemos visto cómo representa claramente a Cristo, pues aquí lo está haciendo otra vez. Allá en Génesis, en el 13, voy a volver capítulo 47, que es el capítulo que estamos estudiando hoy. Verso 13. Dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, como vamos a decir hoy. Hoy no hay esperanza en la tierra, todo el mundo está condenado. Luego sigue, por lo que desfalleció el hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Podemos decir, por lo que todos nosotros estamos condenados a muerte. ¿Sí? En el 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y ahí está mostrando entonces que cada uno tiene que pagar un precio para adquirir ese pan. O sea, el pan está accesible, pero hay que pagar el precio. Así como nos toca a nosotros, a cada uno. Si quiere creer en Cristo, bien pueda, pero hay que pagar un precio. Hay que dejar lo que usted era antes, hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz, hay que seguirle. ¿Sí? Cada uno tiene que pagar un precio para seguir a Cristo. Como aquí pagan el precio para ir a comer el pan. Sí, Cristo nos da el pan gratis, pero también nos pide a nosotros una responsabilidad, ¿cierto? Sigamos. ¿Qué hizo José? Metió todo el dinero en casa de Faraón. Imagínense cuánta cantidad de dinero manejó, porque de todo Egipto y de toda Canaán venían a comprar pan. Y antes habíamos leído en Génesis que decía que había tanta harina, tanto grano de harina donde lo guardaban, que ya no tenían número para contarlo. O sea, de la forma que ellos podían contar, ya sobrepasó la capacidad que ellos tenían. O sea, no había una referencia para saber cuánto tenían. Imagínense cuánta plata recogieron vendiendo pan. El único proveedor de ese momento a toda esa cantidad de gente. Vendió tanto que se acabó la plata. Dice ahí en el 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto. O sea que Faraón se volvió más rico que nunca. Y de la tierra de Canaán vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haber acabado el dinero? O sea, se acabó la plata. No había más forma de comprar. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Y si se ha acabado el dinero. O sea, ahora ya no hay plata, pero entonces denme las posesiones que tienen. O sea que Faraón ya no iba a ser solamente rico por el dinero, sino porque ahora iba a recibir los ganados de todas las personas, porque o se morían o los entregaban, ¿cierto? Ese fue el negocio. Dice en el 17, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos,
y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea que ahora a ellos les tocó entregar, ya no tenían plata, les tocó entregar sus bienes. Y así le pasa a uno con el Señor, listo. Yo entrego algo para seguir al Señor, pero el Señor luego le piden don un poco más, ¿sí? Yo, claro. Y uno va entregando, uno inicialmente como que, listo, yo voy a la reunión cada 8 días. Pero después, no, ahora me comprometo con el Señor a ir a visitar a tal persona. Ahora me comprometo a hacer algo más. Ahora me comprometo a visitar a los hermanos. Ahora me comprometo a orar con el Señor. Ahora ya no es mi tiempo. Ahora pongo mi casa para que vengan a orar, ¿cierto? Ahora ya no es mi casa. Ahora dispongo de mi carro para llevar a los hermanos. O sea, uno se va metiendo y de esa medida ya no es solamente seguir al Señor, sino también disponer de sus bienes para el servicio del Señor. Así como ellos, ya su ganado para el Señor. O sea, lo que tenemos en la casa de nosotros debería ser para el Señor, aún lo que le cueste a uno compartir, ¿sí? Porque hay cosas que uno no comparte tan fácilmente. Pero eso debería ser también para el Señor, como está pasando ahí. Los ganados. Mire qué pasa cuando se acaban los ganados. El 18. Acabado aquel año, o sea, por un año estuvieron bien con los ganados. ¿Qué pasa ahora? Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, o sea, el segundo año después de esto, no es que esté en el segundo año de la hambruna, porque ellos ya tenían plata y habían comprado antes. O sea, el segundo año después de esto. Vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. O sea, ya no tenían plata. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino de nuestros cuerpos y nuestra tierra. O sea, ya tenían bienes. Tenían a ellos mismos y tenían la tierra donde vivían, no tenían más. ¿Qué hacen ahora? ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Y entonces esto pasa ahora que ya no solamente son las posesiones, sino que es la vida misma de ellos, ¿cierto? Y es la tierra donde ellos están. Entonces ya la tierra no es de ellos, sino que la tierra ahora es de Faraón. ¿Qué dice en el 20? Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Imagínense, todo Egipto lo compró José para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. O sea que ellos ya no eran los dueños de su tierra, sino que eran los mayordomos de Faraón. Imagínese usted tener su propia casa y tener que venderla y ahora le dicen, no, ya no es su casa, usted la administra, pero ya no es suya, es de Faraón. Y lo que usted produzca, ahí lo va a decir en el 21, y el pueblo lo hizo pasar por las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Recuerden que en las ciudades era donde estaba almacenado el grano, porque era donde lo habían recogido. Todo lo que hizo José fue agrúpense alrededor de las ciudades porque ahí es donde está la comida. Y acuérdense pues que ya nada de la tierra es de ustedes, sino que la tierra es de Faraón y ustedes ahora son mayordomos. O sea, ustedes van a administrar los bienes que le pertenecen ahora a Faraón. ¿Cómo los administran? Ahí dice, sigamos leyendo el 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón, la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy. O sea, ya no solo los bienes, sino a ellos mismos. Y a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. ¿Cómo tenían que pagar ellos? De los frutos daréis el quinto a Faraón. El quinto es el 20%, ¿cierto? La quinta parte. O sea, ellos tenían que trabajar la tierra que era antes de ellos, ya no es de ellos. Y le iban a trabajar y el 20% de lo que produjeran se iba para Faraón, como un impuesto. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Entonces mire lo que pasa ahora. Uno entonces cree en el Señor, ¿cierto? Paga el precio, comienza a seguirlo. Entonces en un principio pone uno los bienes. Ah, sí, yo dispongo mi casa, yo dispongo mi carro. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahora? Lo compra usted. Ya no son sus bienes, sino que es usted mismo al que yo quiero. Y ya entienda que no es su casa, sino que es la casa que el Señor ha provisto y que la cual usted está administrando, pero le pertenece al Señor.
¿Sí ven eso cómo ocurre de manera progresiva? Ya uno entiende que la vida no es de uno, sino que el Señor nos compró para Él, le pertenecemos, y que todo esto no es de nosotros, sino que solamente lo administramos para Él. Y si Él nos concede cosas, pues las recibimos, pero si no, también. Porque somos mayordomos, ¿cierto? Somos administradores suyos, de sus bienes. Pero mire que eso ocurre de manera progresiva. Una persona que recién conoce al Señor no lo va a entender, ni va a estar dispuesta a disponer su casa si antes no se dispone primero a pagar el precio de conocer al Señor, ¿cierto? O no está dispuesto a poner, no sé, sus bienes materiales para el servicio del Señor si antes no ha dispuesto su corazón a conocerlo. ¿Sí me hago entender? O sea, cómo nos vemos nosotros reflejados en esta historia que es tan antigua, pero realmente no es tan antigua, es más moderna que cualquier otra cosa. Y es el Señor hablándonos ahí. Lo que pasa es que nunca se mira a tanta profundidad comparando con los otros versículos. Claro. Entonces uno queda como apenas comentadito ahí nomás. Por encima, como algo histórico, ¿cierto? Sí. Como una anécdota que pasó. Eso, como una historia muy bonita y suelta, pero no ve toda la enseñanza hasta donde lo lleva. Es verdad. Miremos comparemos eso con lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Voy a leerlo desde el 19. 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros creemos en el Señor? El Señor ha venido a morar en nuestro espíritu. ¿Qué pasa ahora con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa ahora con lo que somos nosotros? Mire lo que dice 1 Corintios 6, verso 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Sí ve lo que dice el Señor ahora? Que nuestro cuerpo, donde el Espíritu Santo mora ahora en nosotros, ya no es de nosotros. ¿Por qué? Porque dice en el 20: porque habéis sido comprados por precio. O sea que el Señor nos compró. ¿Con qué precio nos compró? Con su propia sangre. Nada más ni nada menos que entregó su vida por nosotros. Ese fue el precio. Él fue a la cruz, recibió el pago por nuestros pecados, Él lo recibió, y por tanto ahora nosotros le pertenecemos a Él. Por eso dice: y habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí ven? Entonces ahora, comparándolo con la historia que estamos viendo en José, ¿cierto? ¿Qué sucede ahora con nosotros? Pues que el Señor nos compró, sí, necesitábamos su salvación, no teníamos alternativa. Ahora ya le pertenecemos a Él, somos sus mayordomos. Hay una traducción más precisa que dice que somos sus esclavos. Porque el esclavo entiende que no tiene nada en sí mismo, sino que le pertenece a su amo y está al servicio de su amo, lo que haya que hacer, porque mi vida no es mía, mi vida le pertenece a mi amo. ¿Sí me hago entender? Es mucho más claro y más preciso decir que somos sus esclavos, antes que decir que somos sus mayordomos, porque ya a nosotros mismos no nos pertenece. Si nos compraron, nos pertenece al Señor, pertenecemos al Señor, y a los que se compraban eran a los esclavos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en José es nuestra realidad. Volvamos a Génesis. Es que volvamos a Egipto. A Génesis. Están despiertos. Mira entonces en el capítulo 47, donde venimos, verso 24. Entonces José los compra ahora a ellos mismos. De los frutos, y dice en el 24: de los frutos daréis el quinto a Faraón, o sea, el 20%, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. O sea, José les pone la condición: listo, los compro a ustedes, compro sus tierras, trabájenlas, pero el 20% es de Faraón y ustedes son los mayordomos. Ahora el Señor nos compra a nosotros, démosle todo a Él. Estamos dispuestos. ¿Qué responde del pueblo? Mira lo que responde el pueblo del 25. Y ellos respondieron:
La vida nos has dado. Hallemos gracia en sus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Sí es lo que contestan ellos? ¿Qué deberíamos contestar nosotros? Y el faraón tipifica a Dios. ¿Qué deberíamos contestar nosotros? Señor, la vida tú nos diste, estábamos muertos. Ahí tenían hambre y se iban a morir. Acá estábamos muertos en nuestros pecados. Nos esperaba la condenación eterna. Nos diste vida, Señor. Hemos hallado gracia en tus ojos, Señor. ¿Qué debemos hacer ahora? Seamos tus siervos. Ellos lo aceptaron. Y lo aceptaron, según esto que yo leo acá, lo leo como con alegría, con obediencia. Y es que estaban muertos. O sea, imagínese usted tener sus hijos, su casa, no hay nada que comer, ¿cierto? Allá en Egipto. Nos vamos a morir. La única alternativa que tenemos es servirles a ellos. Y él acepta darnos comida a cambio de que seamos sus mayordomos. ¿Qué vamos a hacer? Sirvámosle con alegría porque nos salvó, ¿sí? Es como ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues sirvamos al Señor porque el Señor nos salvó de nuestros pecados. Estábamos muertos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos ha guardado? ¿Cuánto nos ha trabajado, cierto? ¿Cuánto nos ha librado? ¿Cuánto nos ha sanado? ¿Cuánto nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado tantas cosas que no veíamos? Sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestra tierra, con todo, con alegría, como dice la hermana. ¿Sí? Sigamos leyendo. Verso 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, o sea, la quinta parte, excepto sobre la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Sigamos leyendo, ahí en el 27. Así habitó Israel, ese es Jacob, ¿cierto? Y la casa de Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Y se aumentaron. ¿Se acuerdan lo que Dios le había prometido a Abraham, que lo leímos hace un momento? Tu descendencia multiplicaré. ¿Y qué pasó acá? Y se aumentaron. Y se multiplicaron en gran manera. Hace unos capítulos leímos que entraron 70 de la casa de Jacob, entraron 70. Pasados 430 años, cuando salen, dice la Biblia que salieron 630,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que de 70 pasaron a ser una cantidad grandísima. Y se está cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham: a tu descendencia multiplicaré. En el 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Se acuerdan que cuando vendieron a José tenía 17 años? Ahora el Señor le concede otros 17 años con José, ¿sí? El Señor ahí como compensando los tiempos, ¿cierto? Y como haciendo todo a su medida. Otros 17 años. Y fueron, o sea que ya aquí ya había pasado el hambre. Porque el hambre era 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Ya había pasado porque ya dice que vivió 17 años. Ya habían atravesado esa etapa. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo. Y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mira esa expresión tan rara de poner la mano debajo del muslo. Si nos devolvemos el mismo Génesis, eso mismo pasó en Génesis 24. Miren Génesis 24. Cuando Abraham manda a su siervo Eliezer a que buscara una esposa para Isaac. Génesis 24, verso número 9. Abraham le pide, bueno, leámoslo todo para que, era desde el 1, para que veamos el contexto. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Sí ve? La misma expresión que vimos allá cuando Jacob llama a José y le dice: pon ahora la mano bajo mis muslos. Una forma de ellos como pactar algo, un acuerdo. Y yo estaba leyendo un comentario, dice el comentario, no sé si es real, que cuando ponían la mano de muslo, muchas veces lo que hacían era poner la mano en los genitales del otro. Y lo que estaba haciendo era
si usted me incumple la promesa, su descendencia paga por lo que está pasando, porque de los genitales pues venía la descendencia de la otra persona, ¿sí me hago entender? Sí. O sea, era un pacto que entre los dos estamos haciendo y no solamente lo implica a usted, sino a su descendencia. Es lo que dice el comentario que leí. Me pareció muy lógico, ¿cierto? Porque era una forma de acordar algo y hacerse responsable de la promesa. Y muy serio, ¿cierto? Ya valiera la palabra. Claro, la palabra, y si no, su descendencia va a pagar. Entonces mire lo que dice ahí: pon ahora bajo la mano de mi muslo, en el 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado respondió, bueno, entonces empieza a decirle ahí, y el versículo 9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. O sea, como en ese entonces no había notaría, ¿cierto? No había forma de autenticar la firma, poner la huella, validar, ¿cierto? Tomar una foto, un video, nada. La forma en que ellos acordaban el negocio y se comprometían a cumplirlo era de esta manera. O sea que aquí lo vemos, cuando Abraham le dice al criado: tráigame una mujer de allá, de la casa de mi padre, no una de Canaán, y comprométase a traerla. Y aquí estamos viendo la misma expresión, en Génesis 47. Es cuando Jacob le está diciendo: no me vaya a enterrar en Egipto. No me vaya a dejar en Egipto. Y la única forma en que Jacob encontró para que José lo cumpliera, porque es que si él ya se moría no había forma de garantizar que lo devolvieran, ¿cierto? La forma era juramentarlo de esa manera. Y si él lo hizo era porque sabía que era una práctica que hacían en la época. Y miren el detalle: no deje mis restos en Egipto. Recuerden que Egipto representa lo que es el mundo, ¿cierto? Lo que es el mundo sin Cristo, el mundo caído, el mundo que no agrada al Señor. Y Canaán representa para nosotros a Cristo mismo, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, lo que Dios ha prometido para nosotros, que va a renovar esto, ¿cierto? Y va a ser cielo nuevo, tierra nueva. Y lo que está diciendo Jacob aquí es: no me deje acá, así me muera, mi lugar está allá. Eso también está mostrando acerca de la fe de Jacob. Durante todo ese tiempo que hemos estudiado a Jacob, hemos visto cómo de manera progresiva él ha ido creyendo más en el Dios de sus padres. Y ahora tenía claro que su lugar no era en Egipto. Mi lugar, el lugar de Jacob, es allá en Canaán. Porque allá es donde están las promesas, allá es donde Dios le prometió a mi padre Isaac, a mi abuelo Abraham y a mí mismo, porque Dios le dijo a Jacob que si iba a morir en Egipto, José iba a cerrarle los ojos, ¿cierto? Lo leímos ahora, pero lo iba a volver a traer. O sea que de esta manera Jacob también estaba mostrando que creía en lo que Dios le había dicho y que tenía claro que el lugar de él era Canaán. Así nos pasa a nosotros. Por más que vivamos en esta tierra, tenemos que tener claro que nuestro lugar no es acá. Nuestro lugar está en el cielo, de donde esperamos al Señor, ¿cierto? Y allá pertenecemos. Lo que estamos haciendo acá es un peregrinaje temporal. Terminamos de leer ahí el capítulo 47. En el 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Acuérdense que Abraham había comprado un sepulcro y allá había sepultado a Sara, y luego Abraham también estaba sepultado allá. Con mis padres me sepultarás. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró, con la mano en el muslo, así como hizo el siervo de Abraham, ¿cierto? Como comprométase. Entonces Israel se inclinó. ¿Cómo? El ángel Jesús hirió a Jacob en el muslo. Sí, lo hirió. Está relacionado. En el 31. Israel dijo: júramelo, y José le juró. Entonces Israel, que es Jacob, se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ya en esta parte, vamos a terminar hoy hasta ahí. Hasta aquí, que es donde mismo la parte de la historia, es donde en Hebreos, mire lo que dice Hebreos. O sea, todo el paréntesis que hemos hecho como de no sé cuántas enseñanzas. O sea, nos estudiamos toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, para llegar a Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 11, que es digamos que es el eje central de lo que venimos estudiando. Vea, Hebreos 11,
el versículo 21. Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob al morir, o sea, estamos cerca del momento de la muerte de Jacob. Todo lo que estudiamos es porque queremos llegar a este punto, que es lo que vamos a tratar en la próxima o en las próximas reuniones, porque hasta ahora Jacob sabe que va a morir, ¿cierto? Que ha llegado su momento y le acaba de decir a José que no lo fuera a dejar en Egipto, sino que lo llevara. Pero estamos aquí en este punto de Hebreos. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Mire que ahí aparece en la historia, Jacob ya para morir y los hijos de José, que ya leímos toda esa historia y la conocemos, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, todo el paréntesis que hicimos era para entender mucho más claro lo que vamos a estudiar próximamente, que es que cuando Jacob se va a morir, bendice a los dos hijos de José. Ya estamos cerca, ¿sí? Y si el Señor permite, entonces estudiamos esa parte y luego volveríamos a Hebreos. Vamos a terminarlo hasta ahí, ¿listo? Vamos a dejar hasta ahí y si el Señor permite, entonces la próxima seguimos con el capítulo 40. Ya estamos por terminar. Para continuar nuestra historia, nuestro estudio en Hebreo. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí, va a parar acá.